Hola y buenas tardes, queridos hermanos, y eso como siempre, por la gracia y espíritu del Señor sobre nosotros, compartiendo su palabra, que es la Sagrada Biblia del año 1602, versión Cipriano de Valera. Y otra cosa también para que entiendan que eso no es una preferencia, algo así, eso es la palabra de Dios traducida en las lenguas originales de hebrea y griega a español. Y entonces el tema sería de cómo oramos al Señor, porque muchos sin la Biblia, yendo a iglesia, siendo parte de religiones o de su propia como voluntad y mente, oran al Señor en su forma de pensar o ser, pero el problema es que sin entender la palabra, estamos bajo ignorancia, estamos bajo una gran falta de entendimiento que no podemos eh, compartir de la gracia del Señor y cómo habitar con el Señor. Vamos a San Juan, capítulo 9 y versículo 31, porque eso es muy importante. Es si queremos aprender y también adorar al Señor relacionada a, por ejemplo, nuestras oraciones, tenemos que aprender en la Biblia de lo que se trata conforme a Dios oraciones y cómo Él aprobó de los rectos que oraron a Él y también a las rectas, las mujeres que oraron y adoraron al Señor. Tenemos que aprender exactamente conforme a Dios, no conforme a hombres y curas en religiones, no conforme a abuela o un tío o un sacerdote, quien quiera. No, nadie está encima de la palabra de Dios que también es Jesucristo, nuestro ejemplo y la verdad y la palabra de Dios hecha carne. Entonces, dice así vamos a San Juan capítulo 9 y versículo 31. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Entonces, Dios está diciéndonos claramente que a pecadores Él no escucha ni oye sus oraciones. Entonces, tenemos que con objetividad aprender conforme a Dios qué es pecador, porque solamente Jesucristo era perfecto y no hizo ni un pecado. Pero Moisés, cualquier de los rectos bíblicos, además de Jesucristo, y todos nosotros hacemos pecado. Entonces, de hacer pecado no quiere decir que uno es pecador, porque Dios, como nos dijo claramente, y eso es el Evangelio, que se trata de Jesucristo y el entendimiento y sabiduría de Dios. Entonces, estamos aprendiendo que de hacer un pecado o hacer error no quiere decir que una persona ya es pecador. Pecador es uno que rechaza al Señor completamente. Pecador es otro que aún aprendiendo que Dios manda, que, por ejemplo, que nos viola, que nos roba o no hurta, que, bueno, no sigue religiones, porque eso son idolatrías y la forma del mundo y hombres de adorar al Señor, pero es pecado y contra el Señor. Y uno sigue siendo católico, sigo haciendo y siguiendo cristianidad y tales religiones. Eso ahora son ejemplos de pecador. Entonces, eso es la razón que es muy importante de entender la definición conforme a Dios. Ahora vamos a leer a donde Dios nos muestra que de ser temeroso de Él es conforme a lo que Él dice. Vamos a Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo, em, capítulo 12. Entonces, lo tenemos aquí.
Eclesiastes capítulo 12 y versículo 13. Vamos directamente al punto. Dice, el fin de todo el sermón es oído. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Entonces, cuando Dios habla en su palabra que el temor de Dios o de ser temeroso de Dios, quiere decir que uno guarda sus mandamientos. No por opinión, estamos en Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Eso no quiere decir temeroso conforme a uno en su corazón, temeroso conforme a lo que dice hombres, que es temeroso de Dios. El temor de Dios o de ser temeroso de Dios o de que uno teme a Dios es haciendo su palabra, guardando sus mandamientos. No hay otra forma. No es asistiendo a iglesia, no es siendo católico, siendo cualquier otra religión, cristianidad, es de hacer los mandamientos que encontramos en toda la Biblia. Entonces, y muchos cuando oran, ya es tiempo de entender como acabamos de como mostrar, yendo precepto tras precepto, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá, también es mandamiento. Es juntando las escrituras que siguen el mismo tema o entendimiento para que con solamente escrituras vamos aprendiendo y aumentando entendimiento de cualquier tema, de Dios mismo, de Jesucristo, de haciendo los mandamientos, de fiestas bíblicas, cualquier cosa, historia, cualquier cosa, tenemos que ir precepto tras precepto. Vamos a conseguir eso brevemente porque esos son como cosas bíblicas que ya es tiempo que tenemos que aprender y es como Dios nos comunica por juntar o conjuntar los preceptos a través de toda la Biblia. Esa es la razón que Jesucristo está llamado o es nombrado la palabra de Dios. No solamente el Antiguo Testamento, no solamente el Nuevo Testamento, no solamente una escritura o libro que nos cae bien, pero toda la palabra de Dios. Y eso es Isaías, capítulo 28 y versículo 9. Dice así, ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? Entonces, eso es una pregunta de nuestro Creador a través de uno de sus profetas, Isaías, y preguntando qué clase de persona o qué características tiene una persona que Dios va a abrir su palabra y enseñar su sabiduría, su conocimiento y entendimiento de su palabra. ¿Quién va a tener suficientemente de enseñar doctrina, de poder enseñar a la palabra? ¿Y qué características van a tener? Vamos a seguir. A los quitados de la leche, a los arrancados de las tetas, mostrando que es la respuesta, que los que están con diligencia como niños pegado al seno de su mamá para sacar leche, nutrientes para sacar comida como bebé. Nosotros tenemos que ser así diligentemente en la palabra de Dios, convertidos como niños del Padre, oyendo y obedeciendo la palabra de nuestro Padre, como pegado a su palabra, como un niño pegado al seno de la mamá para sus necesidades. Dice así, porque mandamiento tras mandamiento, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, renglón tras renglón. Un poquito aquí, otro poquito ahí, mostrando que la Biblia Dios hizo su palabra como una rompecabezas de diferentes profetas, de diferentes épocas, pero conjunta perfectamente por temas,
Por mandamientos quiere decir como palabras en forma de órdenes y mandamientos. Toda la palabra de Dios es mandamiento para que no se confunde de precepto o mandamiento, es lo igual. Aún en proverbios de sabiduría o palabras inteligentes hay mandamientos. En Salmos lo mismo. Entonces, cuando comenzamos a entender nuestro Padre y respetarlo como debemos, como nuestros ejemplos bíblicos respetaron y adoraron a Él, vamos aprendiendo por su palabra a través de ellos y el entendimiento que Él nos da, pero solamente Él, porque muchos involucran hombres santos o mujeres y diferentes personas imperfectos de tomar el lugar de Jesucristo o el Padre Celestial y ellos son perfectos y no podemos. Tenemos que seguir Jesucristo, no hombres hablando de Jesucristo, no iglesia donde dicen que hallarán a Jesucristo ahí. Y es como nuestra gente y el mundo adoran a Dios a través de hombres en vez de solamente a través de su palabra. Entonces, ahora vamos entendiendo cuando dice mandamiento tras mandamiento o precepto tras precepto, como versículo tras versículo. Y las versículos tienen que ser relacionadas porque hay escrituras, por ejemplo, esa misma escritura, vamos a ir en el Nuevo Testamento de ver un precepto o un mandamiento que es conectado con ahora lo que estamos leyendo en Isaías. Vamos al segundo libro de Timoteo, capítulo 2 y versículo 15, para ver un ejemplo y el aplicar de ese mandamiento y sabiduría que acabamos de leer en Isaías, capítulo 28 y versículo 9 y 10. Entonces, segundo Timoteo, capítulo 2 y versículo 15. Aquí está. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Entonces, para aprender y entender la ciencia y la palabra de Dios en su palabra, entonces tenemos que entender lo que Dios exige, lo que Dios manda, lo que Él requiere de nosotros. Vamos a seguir. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Que traza bien la palabra de verdad quiere decir que correctamente divide a la palabra. Aún en un capítulo, no lo lee el capítulo como cualquier otro libro o novela de hombres o de gente. Lo asembla, lo conjunta como debe que ser. La Biblia no es como un cuento de hombres, la Biblia es dividida. Tú tienes escrituras de Timoteo o de Apocalipsis que están directamente conectadas con otras escrituras en Génesis, otras escrituras y preceptos y mandamientos en Daniel, en Mateo, en diferentes escrituras. Entonces, eso es la razón que tenemos que juntar esas escrituras y no podemos hacerlo sin el Señor guiándonos y usando su palabra, no libros de hombres, no opiniones o palabras de hombres para interpretar la Biblia. Es la razón que muchos tropezan sobre la palabra porque tiene doctrinas de hombres en su mente o doctrinas de religiones en su mente, falsas doctrinas. Entonces, cuando acercan a la palabra, ya tienen pegado enseñanzas que no sirven, doctrinas que son falsas y no quieren soltarlos, no quieren purgarlos de su mente como Dios nos manda. Tenemos que venir a la palabra con mente vacía y abierta para entender lo que nuestro Padre dice. Como sus niños tenemos que oír a nuestro Padre, no pensando que ya lo sabemos y estamos leyendo solamente lo que ya sabemos. Tenemos que reemplazar cualquier cosa que hemos aprendido de religión o lo que hemos pensado de nuestro Creador y reemplazar todo, iglesia o cualquier cosa, con nuestro fundamento que es Jesucristo, que es la Biblia, y comenzar como niños del Padre y aprender lo que Dios dice y ninguna otra cosa. Entonces, de acá vamos
a seguir, porque muchos es importante de como cuando oramos al Señor, porque el tema sigue de oraciones. Ahora, regresando a San Juan, capítulo 9, dice que Dios no oye pecadores, pero el que teme al Señor o es temeroso de Dios, a él oye. Entonces, ya es importante de entender que tenemos que orar al Señor mientras obedeciendo el Padre Celestial. Vamos a Proverbio 28 para establecer ese punto aún mejor, porque muchos oran al Señor y oyendo mentiras, ven como eres, como puedes seguir bajo tus pecados, bajo tu maldad y orar al Señor. Sí, obvio, ninguno va a acercar al Señor perfectamente o sin mancha o sin pecado, pero tenemos que tener esa mente orando a nuestro Padre, deseando que Él oye nuestras palabras, tenemos que oír su palabra. Entonces, y demostrar eso para que entienda la relación con Dios y cómo Él piensa y cómo Él, qué Él significa con su palabra, que no se contradice. Vamos a Proverbios, capítulo 28, para que entienda más qué significa Dios cuando Él dice que no oye pecadores, no oye sus oraciones, para asegurar que nosotros no sigamos haciendo pecado como ciegamente o constantemente, que comenzamos de cambiar cómo pensamos y convertir, de comenzar de hacer lo que nuestro Padre nos manda y nos dice, no dependiendo en hombre de darnos lo que el Padre habla o dice, pero tenemos que tener, sin ser vagos, sin ser perezosos, de diligentemente estudiar y aprender la palabra y verificarla para nosotros mismos y hacerla. Eso es el punto. Proverbio 28, versículo 9, dice así: el que aparta su oído por no oír la ley, su oración también será abominable. Entonces, el tema es constante y consistente con Dios, que aún orando al Señor, tenemos la obligación, no solamente el pensamiento, no solamente la palabra, pero de comenzar de oír su palabra que contiene mandamientos a través de toda su palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Tenemos que comenzar de familiarizarse con la palabra y ponerla por práctica. Simplemente porque si no, vamos a leer eso otra vez, es muy grave, muy serio. El que aparta su oído por no oír la ley. Ay, la ley de Dios, ay, eso es echando a Jesucristo. Es la gente hablando en vez de verificando lo que Dios dice. Y haciendo eso, está citando hombres, está citando su corazón o las enseñanzas que han aprendido ya. El que aparta su oído por no oír la ley, su oración también será abominable. Uno no quiere oír la palabra de Dios y sus mandamientos, también que es algo asqueroso, algo que uno quiere alejarse. Igualmente, si no oímos y respetamos la palabra de Dios y sus mandamientos, nuestras oraciones se convierten en abominación. Igual que uno trata la palabra o mandamientos de Dios como abominación, que es algo que no quisieran o no quieren, así también se convierte en nuestras palabras aquí algo asqueroso al Señor y abominable, una ofensa. Entonces, piensas diferente cómo lidias con la palabra o cómo piensas de Dios y de dejar de seguir haciendo religión su fundamento o sus doctrinas o hombres nombrados cura, sacerdote, cardinal, papa, lo que sea, siguiendo lo que dice hombre de Dios en vez de solamente lo que Dios dice de él mismo y de su palabra, nuestro Señor Jesucristo, que es también la Biblia. Vamos de acá, vamos a Isaías otra vez. Entonces, Isaías capítulo 59, porque muchos, ay, los mandamientos son del Antiguo Testamento. No, nuestros castigos por quebrar los mandamientos sigue siendo igual. Que si echamos la palabra de Dios que contiene mandamientos y o
escuchamos y hacemos un mandamiento y no el otro. No me importa de el sábado de Dios, pero no mato gente, entonces soy recto, no, tenemos que hacer los mandamientos, no solamente uno o lo que nos viene fácil, o lo que, como no somos extremos en asesinar, porque uno también, aunque no ha apuñalado o disparado o matado gente, si odia a tu hermano conforme al Señor en el Nuevo Testamento, ese pensamiento de odiar o menospreciar es igual de espíritu que necesita o que tiene un hombre o una persona, una mujer que asesina a otro. Es la razón que tenemos que aprender más que hemos aprendido, aun si uno trata de seguir al Señor, sinceramente. Entonces, eso es Isaías, capítulo 59 y versículo 1. Dice, he aquí que no es acortada la mano de Jehová para salvar, ni es agravada su oreja, perdón, para oír. Entonces, no que Dios es tan lejos que no puede alcanzarnos con ayuda o apoyo, más obvio, o que su oreja es ocupada o como pesada, agravada, que Él no puede contestar o hacer lo que estamos pidiendo a Él en oraciones. Más vuestras iniquidades, iniquidad es pecar o quebrando los mandamientos. Cuando leemos en 1 Juan capítulo 3, versículo 4, traspasando la ley es la definición de pecado, que es quebrando los mandamientos, desobedeciendo la palabra de Dios, que contiene mandamientos. Entonces, hay mandamientos, por ejemplo, en Salmos, y ninguno piensa que hay mandamientos en Salmos. Pero hay mandamientos, no solamente adora al Señor, no, mandamientos como besar al Hijo y cree en Él. Tenemos que creer en Jesucristo. Tenemos que besar, quiere decir en la Biblia, conforme a Dios, hacia Dios o hacia Jesucristo, de adorar. Y también a dioses ajenos, falsos dioses de las naciones y de las gentes. Besando, eso es en 1 Reyes, capítulo 19, versículo 18, que defina en términos de un Dios, incluyendo al Padre Celestial y los falsos dioses, que besar es adorar. Entonces Dios mismo nos mandaba en Salmos, capítulo 2, versículo 11 y versículo 12 que besamos y adoramos a su Hijo unigénito, el verdadero Jesucristo, no el Jesucristo de cristianidad o catolicismo, religiones, ni un Jesucristo que es representado por manos de hombres con dibujos, estatuas, en cruces, cosas así. Esos son ejemplos de idolatría e ídolos, pecados. Eso es la razón que tenemos, en vez de solamente pensar que los que hablan en contra de Dios o no creen en un Dios son pecadores. Sí, ellos están pecando, sin duda, pero muchos están pecando ciegamente, siguiendo religiones, ídolos, cruces y todas esas cosas hechas de mano de hombre, que es la definición de idolatría. Cuando tener un ídolo es algo que hombres en sus manos lo, lo, lo moldean, lo cortan, lo crean y lo utilizan para asociar la adoración de Dios con tales ídolos o representaciones físicas. Es la definición de idolatría. Cuando leemos en Éxodo capítulo 20, versículo 22 y 23, Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 y 16, los Hechos capítulo 17, versículo 24 y 25, y también el mismo versículo, mismo capítulo 17 de los Hechos y versículo 29, que lo dice aún más detallado, porque esas cosas hechas de mano de hombre puede ser hecho de oro, hecho de
de plata, de otras cosas de lujo, todavía sigue siendo idolatría, sigue siendo un ídolo. Entonces, ya es tiempo que tenemos que dejar porque muchos están bajo sufrimientos y en vez de alejarse de sus pecados e idolatrías y quebrando los mandamientos, siguen en eso y compran más cruces y van más a la iglesia, no solamente asistiendo domingo otros días y confundiéndose porque no están mejorando su vida o como es como Dios no oyen o escuchan sus oraciones o contestan es porque no están haciendo los mandamientos. Entonces, vamos ahora en el Nuevo Testamento que dice lo mismo. La Biblia dice lo mismo. No dejen que esos falsos profetas, el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, son completamente diferentes. Jesucristo es la representación del Nuevo Testamento, pero Jesucristo comunicaba con Josué en ¿cómo se dice? En Josué capítulo 5, versículo 14. A través de todo el Antiguo Testamento comunicaba con Daniel en el libro de Daniel varias veces, pero por falta de entendimiento de la Biblia, muchos no entienden eso, entonces tratan como el Nuevo Testamento, nada antes tiene significado, ignorando las profecías del Mesías, de su segunda venida. Profecías de esos días postreros que estamos experimentando y observando hoy en día. El Antiguo Testamento es real, igual que el Nuevo Testamento. Esa es la razón que en el Nuevo Testamento Jesucristo mismo es la palabra hecha carne, toda la palabra, no solamente la palabra del Nuevo Testamento. Pero ya es tiempo de aprender toda la Biblia, no solamente las escrituras las 4 o 10 escrituras que cantan y hablan en la iglesia, pero todas las escrituras del Señor y base y fundamento de Jesucristo, no de una escritura torcida o cambiada de su significado o teniendo significado de lo que dice hombre o interpretaciones privadas. Entonces tenemos que limpiar y lavar nuestra mente con toda la palabra, no solamente una escritura, y jamás con cualquier religión o iglesia física. Entonces, de acá vamos a 1 Juan, capítulo 3 y versículo 22, siguiendo en el tema de orando al Señor. Dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, para ser contestado o Dios teniendo piedad a nosotros a través de nuestras oraciones o sufrimientos, tenemos que hacer sus mandamientos, guardar sus mandamientos, que no tiene que ver nada con ir a iglesia un domingo o un sábado o una iglesia física o cualquier otra cosa, pagando diezmos, haciendo cuaresmas, todas esas cosas que no se encuentra en la Biblia, ninguna página, ningún versículo, ningún mandamiento, pero los demás, la mayoría de gente, por los billones, sigue lo que dicen hombres diferentes, mientras condenando a los otros idólatras ciegamente, haciendo lo mismo que lo que ellos están haciendo, pero bajo diferentes nombres. Y ya tenemos que dejar todas esas tinieblas, esos pecados irritaciones y provocaciones a nuestro Padre Celestial y comenzar de hacer lo que Él nos manda, simplemente. Ok, desde acá vamos a, a leer unas escrituras que aprendemos por la misma Biblia, aún escrituras que no tienen el tema de orar específicamente. Podemos aprender por ser hijos de nuestro Señor, buscando aprender. Vamos aprendiendo de Jesucristo, Jesucristo mismo. Mira lo que dijo Jesucristo aquí. Eso es San Mateo, capítulo 18. Cualquier escritura que leemos, en cualquier escritura en la Biblia, que nos procura la vida eterna,
nos procura salud y salvación. Tenemos que orar al Señor de hacernos guardar tales mandamientos, de darnos el entendimiento y espíritu e inspiración de hacer las cosas que agrada a Él, en vez de seguir haciendo cosas que no agrada a Él. Que, como la Escritura dijo, que las cosas que son aprobados de Dios. Cuando leemos que eso da vida, como Jesucristo nos dijo en varias Escrituras, y vamos a conseguir lo que tenemos tiempo. Entonces, Mateo 18, versículo 3, dice, y dijo, de cierto os digo, que si no os volviereis, si no nos, perdón, y dijo, de cierto os digo, que si no os volviereis y fueres como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Jesucristo está diciéndonos que tenemos que como devolver, como convertir. Y esa conversión tiene que ser no a iglesia o una religión, pero tiene que ser como niños obedientes a la palabra de nuestro Creador, el Padre Celestial, el Altísimo, nuestro Creador. Tenemos que oír a la palabra de Él, que es Jesucristo, que también es la Biblia. Y convertir por obedecer la palabra y los mandamientos que contiene. Vamos a seguir. Porque si no lo hacemos, no vamos a entrar en el reino de los cielos, que es el mundo venidero. La segunda venida de Jesucristo es real, es el día de juicio final, eso es real, aunque hay muchas mentiras y diferentes conceptos y palabras vanas. Lo que dice la Biblia es verdadera, es la razón que tenemos que dejar cualquier religión, cualquier pensamiento nuestros y verificar lo que dice la Biblia para ponerla por práctica, para que sería oídos nuestras oraciones. Dios está para ayudarnos, pero conforme a lo que Él manda y dice, no nuestra forma. Bueno, si hay un Dios, no me va a dejar de estar aquí bien pobre, eso Dios no mandamos al Señor, ni controlamos a Él. Él nos manda, Él dice lo que tenemos que hacer y nosotros tenemos que someter y obedecerlo. Obedecer a Él y obedecer lo que Él nos manda, no al contrario o al revés. Entonces, dice, así que cualquiera que perdón, así que cualquiera que se abajare como este niño, este es el muy grande en el reino de los cielos, significando que los que siguen al Padre Celestial verdaderamente, no por palabra, pero tenemos que humillarnos y ser enseñable por la palabra de Dios como sus niños y como cualquier niño que 2, 3, 5 años, 8 años, que oye y obedece a sus padres y es enseñable. No, bueno, mamá, no sé por qué tengo que limpiar la basura, porque eso, no andan así. Entonces tenemos que ser igual, pero nosotros adultos con nuestro Padre Celestial, para con Él tenemos que someter a su palabra, igual que un niño somete a la verdad y las cosas necesarias. Tenemos que hacer eso, pero para con nuestro Padre, no hombres hablando del Padre, mujeres hablando del Padre, nadie, sino lo que dice el Padre. Y cualquier siervo verdadero va solamente a enseñar y guiar a la gente a la palabra, no a una iglesia, no a su iglesia, no a su religión, no a cualquier iglesia física, pero a la palabra. Mientras que son ejemplos de hacerla, no ejemplos en tus ojos o ejemplos porque tienen un título de ser santo o cardinal o cualquier títulos de hombres que no son bíblicos. Entonces, de acá vamos a Mateo capítulo 19 y vamos directamente al punto, versículo 16. Lee el libro entero de Mateo, no tenemos el tiempo obvio que tenemos ahora brevemente. Entonces,
Vamos directamente al punto. Mateo 19, versículo 16. He aquí, uno llegándose, díjole, Maestro bueno, ¿qué bien haré para haber la vida eterna? Entonces, obvio, es una pregunta muy importante. Igual que acabamos de leer en Mateo capítulo 18, que si no volviéramos y convertimos de ser como un niño, de ser enseñable, no vamos a entrar en el reino. Entonces, cualquier tema o pregunta de ese tema sumamente importante tiene que ver con la vida y aprovechando de ese camino correcto en esa vida, en ese infierno en que vivimos. Ese mundo impío que está en contra de Dios y que Dios está preparando para destruir, conforme a sus profecías en su palabra. Tenemos que aprender tales cosas en vez de vivir ciegamente. ¡Feliz Navidad! El año nuevo. El año nuevo, conforme a nuestro Creador, viene en la primavera que cae entre marzo y abril. Y es 2 semanas antes que la Pascua bíblica, que no tiene que ver con Pascua mundana, con conejos y huevos de chocolate y toda esa locura. Y fábulas intencionales y satánicamente para engañar a la gente. Entonces, ya si seguimos a la palabra, algunos sí han evitado ciertos idolatrías o pecados obvios, o quizás están en un pecado, pero evitaron otro. Pero es la razón que tenemos que andar humildemente como un niño, enseñable por la palabra, no pensando que ya sabemos todo de nuestro Padre y somos expertos en eso. Siempre tenemos que aprender, aun si estamos haciendo bien, tenemos que seguir proliferar en cualquier justicia. Es la razón que en Ezequiel dijo que si un justo o un recto deje su rectitud, deja su justicia, caerá y sería olvidado toda su justicia. Ezequiel 3, versículo 20-21. Muchos ciegamente no entienden que su religión es idolatría. Cualquier religión, no solamente musulmanes, no solamente budismo, tu religión es idolatría también. Y es la razón que muchos sus oraciones no se han oído porque no se ven en el espejo pensando que no son pecadores. Y se endurece en su corazón, especialmente cuando esa palabra de verdad viene o ha venido. Entonces, es la razón que tenemos que renacer siendo obedientes, siendo niños verdaderos en obras, no solamente palabras. Entonces, dice, y he aquí, uno llegándose, díjole, Maestro bueno, ¿qué bien haré para haber la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber Dios. Y si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Entonces sigue mostrando no solamente diferentes de los 10 mandamientos y otros mandamientos, pero también de cómo amar al prójimo como a nosotros mismos. Cuando tenemos mucho y aún los que tienen poco, de tener ese corazón de compartir y de no ser egoísta. Aparte, lo que es bueno es que a través de mandamientos y escrituras así, mandamiento tras mandamiento, comenzamos a aprender de qué cosas orar. No solamente lo que es específicamente Jesucristo y la Biblia nos manda, pero también las cosas que Dios nos muestra a través de Jesucristo, a través de todas las escrituras, que necesitamos o que si faltamos vamos a morir o vamos a seguir sufriendo. Esa es la razón que tenemos que orar al Señor de darnos su espíritu, de hacer los mandamientos, de abrir nuestros ojos para aplicar los mandamientos mejor. No solamente ya estoy aplicando ese mandamiento, no, tenemos que siempre mejorar y ser fructífero en cualquier buena obra que la Biblia clasifica para nosotros. Toda gloria y honor solamente para con nuestro Padre Celestial a través de su palabra, nuestro Señor, el Jesucristo bíblico. Cuídense, hermanos.